Imaginemos por un momento que la mayor parte del daño que sufre nuestra sociedad hoy en día no es obra de, yo qué sé, villanos de película con planes maquiavélicos. Claro, no hay un malo malísimo en la sombra. Exacto. Sino que es culpa de personas comunes y corrientes que sencillamente deciden no hacer absolutamente nada. Personas que, bueno, que miran hacia otro lado. Eso es. Y esa es precisamente la premisa, un tanto aterradora, de la que partimos en nuestra inmersión profunda de hoy. Y es una premisa que da mucho en qué pensar a quienes nos escuchan. Sin duda, porque hoy vamos a examinar un material sumamente provocador, extraído de un vídeo de YouTube. El canal se llama Blog desde mi canal. Un título bastante directo, la verdad. Y el título del vídeo ya es toda una declaración de intenciones. Se llama 7 frases de mujeres que te harán replantearte la sociedad. 7 frases que son en realidad 7 dardos intelectuales. Totalmente. Y nuestra misión en este análisis a fondo es diseccionar cómo estas 7 pensadoras, a través de sus palabras, lanzan un órdago a todo aquello que la sociedad ha etiquetado siempre como normal o inevitable. Aquello que damos por sentado, vamos. Vale, vamos a desgranar esto. Porque lo que hace este vídeo, y creo que estarás de acuerdo conmigo, no es simplemente coleccionar citas bonitas para ponerles un marco. No, que va para nada. Es más bien construir un mapa paso a paso para desarmar la inercia en la que vivimos. Es, salvando las distancias, como si alguien hubiera llevado unas gafas mal graduadas durante toda su vida, ¿no? Claro, y te acostumbras a ver borroso. Exacto. Esa persona asume que el mundo simplemente es así, con los bordes difuminados, que es lo normal. Pero el día que se atreve a cuestionar su visión, va al especialista y le ponen las gafas correctas. El mundo cambia por completo. El impacto es brutal. El mundo físico siempre estuvo ahí, pero de buenas a primeras percibe las grietas, la suciedad, los detalles de la estructura que antes pasaban totalmente desapercibidos. Y fíjate que esa inercia, esa visión borrosa que mencionas, es precisamente el gran elefante en la habitación de las ciencias sociales. Lo verdaderamente valioso del análisis que plantea este material es que, baja la filosofía del pedestal académico. Sí, la saca de las bibliotecas, exactamente, y la coloca directamente en el fango del día a día. No se queda en teorías inalcanzables. Lo que exige el vídeo es que examinemos con lupa cómo participamos en el mundo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos pide abandonar esa cómoda butaca de espectadores pasivos. Eso es. Y para entender de dónde surge esa pasividad, la fuente arranca identificando la raíz misma de muchos problemas estructurales y acude a la filósofa Hannah Arendt. La famosa cita de Arendt sobre la banalidad del mal, supongo. Justo esa. La frase que expone el vídeo es demoledora. Dice, la triste verdad es que la mayoría del mal lo hacen personas que nunca deciden ser buenas o malas. Es que es una bofetada de realidad. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? El daño sistémico rara vez proviene de una maldad calculada o sádica. Claro, no hay una intención destructiva detrás. Efectivamente. Más bien surge de un mecanismo psicológico de puro ahorro de energía. O sea, el cerebro humano busca siempre la comodidad. Y lo más cómodo, lógicamente, es no cuestionar absolutamente nada. Así es. Por pura pasividad y falta de cuestionamiento, una gran parte de la población termina aceptando injusticias cotidianas como si fueran, como leyes de la gravedad. Como fenómenos naturales inalterables. Exacto. Si lo pensamos bien, es como estar subido en una inmensa cinta transportadora de un aeropuerto. Me gusta esa imagen. Claro, imaginemos la situación. Si uno simplemente se queda quieto, de pie sobre la cinta, mirando el móvil tranquilamente sin hacer ningún esfuerzo por caminar, la cinta te lleva igual. Te lleva igual. La cinta te sigue arrastrando inexorablemente hacia donde va toda la masa. Esa persona no ha tomado la decisión activa de moverse hacia ese destino concreto. No ha comprado un billete para ir allí, por así decirlo. Exacto. Pero su mera inacción, el simple hecho de no darse la vuelta y caminar activamente en la dirección contraria, lo convierte en cómplice de ese movimiento general. Totalmente. O sea, que la pasividad es en sí misma una forma de acción que perpetúa el sistema. Sí, e incluso iría un paso más allá con esa imagen tuya de la cinta transportadora, porque en esa cinta la inercia es tan sumamente suave, tan constante, que uno llega a olvidar que se está moviendo. Claro, parece que estás parado. Efectivamente.
El Leidio sugiere que la trampa principal de la pasividad es precisamente su invisibilidad. Pero claro, nadie se baja de esa cinta transportadora si primero no se da cuenta de que alguien la encendió. Y de que está subido en ella, claro. Eso es. Y es ahí, justo en ese punto, donde la fuente introduce la perspectiva de Simone de Beauvoir. Como un detonante, ¿no? Exacto, el detonante necesario para romper la inercia. La frase que rescatan de Beauvoir es muy clara. Cambiar el mundo es posible, pero primero hay que cuestionarlo. Ese es el punto de fricción, el famoso despertar intelectual. Justamente. Lo que el análisis del vídeo subraya aquí es el mecanismo previo a cualquier revolución o cambio estructural. O sea, el paso cero. El paso cero, sí. Identificar cualquier injusticia requiere interrogar pues todo aquello que hemos dado por sentado desde la infancia. Las tradiciones, los roles de género. Las jerarquías económicas, las costumbres sociales. Todo eso. Beauvoir, según expone el vídeo, plantea que la estructura social está diseñada específicamente para parecer invisible. Para que no la notemos. Claro. Por tanto, el acto de preguntar ¿por qué esto es así? No es una simple curiosidad intelectual. Es el primer acto de rebeldía. Exacto. El cambio arranca en el momento exacto en que la mente de una persona deja de procesar la realidad como un hecho inmutable, como un bloque de piedra. Y empieza a verla como un constructo humano. Y si es un constructo humano, por definición, puede ser desmantelado. Claro. Es lo que hablábamos antes de las gafas. Una vez que te pones esas gafas nuevas y ves las grietas en el sistema, es que ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes desverlo. Eso es, no puedes desverlo. La pura contemplación se vuelve insoportable. Ya nadie puede escudarse en el «ay, es que no me había dado cuenta». Y esa pérdida de la ignorancia, esa incomodidad incipiente, es lo que fuerza el siguiente paso lógico que plantea el vídeo. Que entiendo que es pasar a la acción. Exactamente, el salto ineludible del pensamiento a la acción. Si ya hemos visto la cinta transportadora y sabemos hacia dónde va, la neutralidad deja de ser una opción mínimamente defendible. Te tienes que mover. Sí o sí. Y para ilustrar cómo se materializa esta idea frente a sistemas de opresión históricos, el material pone sobre la mesa a Angela Davis. Palabras mayores. Sí, con una afirmación que es muy directa. La cita es: no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Claro. Porque en un sistema que ya está desequilibrado de base, el punto intermedio simplemente no existe. Ese es el núcleo duro del argumento de la fuente. El vídeo analiza cómo existe una necesidad imperiosa de abandonar la inacción. De salir de la zona neutral. Sí, porque esa zona de confort donde alguien dice, bueno, yo no participo en la injusticia, yo me mantengo neutral, no hago daño a nadie. Es un espejismo. Es en realidad una falacia matemática dentro de la sociología. Si un sistema ya está inclinado a favor de unos y en claro detrimento de otros, quedarse quieto significa ni más ni menos que la gravedad del sistema sigue operando. La cinta transportadora te sigue llevando. Exacto. El análisis sugiere que la postura de no ser racista sigue permitiendo que el engranaje gire sin ningún problema. No le pones ninguna traba al mecanismo. Ninguna. Para detenerlo se requieren medidas activas, fricción, o poner resistencia real para promover verdaderamente la equidad. A ver, todo esto está muy bien, pero claro, decir hay que actuar y ser la fricción del sistema suena impecable en la teoría, queda genial escrito en un libro de filosofía. Ya, la práctica es otra historia. Claro, en la práctica dar ese paso da verdadero pavor. Exponerse asusta, y mucho. Y aquí quiero plantear algo. Me pregunto si el miedo se vale equivocarnos, a meter la pata o a decir lo que no toca. El miedo al juicio social. Eso es. O el simple temor a incomodar a nuestro entorno en una cena familiar en Nochebuena es lo que realmente mantiene a la inmensa mayoría anclada en la barrera. Es un obstáculo innegable. Porque pasar al modo antirracista activo, como plantea el video sobre Angela Davis, Implica salir de la sombra. sí, dar la cara. Implica señalar a otros y asumir las consecuencias sociales de ser, básicamente, el que estropea el buen ambiente, el aguafiestas. Es una observación crucial, la verdad. Y el análisis del material, fíjate, no ignora en absoluto ese pavor paralizante que mencionas. De hecho, responde a esa sensación de pequeñez o de miedo, entrelazando la postura de Davis con la visión de la primatóloga y activista Jane Goodall. Ah, qué interesante conexión. Sí, el vídeo recurre a esta cita de Goodall que dice: lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Muy potente. Si leemos esto como respuesta a ese miedo a actuar que comentabas, lo que la fuente argumenta aquí es una deconstrucción completa de lo que podríamos llamar la expectativa heroica.
¿A qué te refieres exactamente con la expectativa heroica? Pues a que solemos pensar que actuar o cambiar las cosas significa, no sé, liderar una manifestación multitudinaria o cambiar las leyes del país de un plumazo. Salir en los libros de historia, vamos. Exacto. Y claro, como sentimos que no podemos hacer eso a escala masiva, nos paralizamos y no hacemos absolutamente nada. Nos bloqueamos. Eso es. El argumento que se extrae de Goodall es un recordatorio de que la inacción absoluta es biológica y socialmente imposible. O sea que siempre estamos haciendo algo, aunque sea no hacer nada. Efectivamente. Solo por existir, por consumir lo que consumimos, por hablar o por callar deliberadamente en una conversación, ya estamos alterando el entorno. Ya estamos generando un impacto. Nuestras acciones diarias, por microscópicas o anodinas que nos parezcan, siempre suman o restan. Al asumir que es imposible no dejar huella, el miedo se diluye un poco. Claro, porque la presión baja. Exacto. La pregunta deja de ser ¿debería actuar y enfrentarme al mundo? Y pasa a ser ¿qué tipo de impacto estoy eligiendo causar con lo que ya hago inevitablemente? Entiendo por dónde va. Es como que nos empuja a responsabilizarnos de nuestro metro cuadrado, del espacio que habitamos cada día. Eso es cuidar tu propia parcela. Es como si nos recordaran que es materialmente imposible caminar por la nieve sin dejar pisadas. Pretender no dejarlas es un autoengaño tremendo. Totalmente. Las vas a dejar igual. La única elección real y pragmática que tenemos entre manos es decidir hacia dónde vamos a apuntar la punta de los zapatos. Y esto, claro, nos lleva irremediablemente a buscar un mapa. Porque si asumimos que nuestras acciones diarias tienen un peso ineludible y que estamos marcando la diferencia, queramos o no, Necesitamos saber hacia dónde caminar. necesitamos algún tipo de brújula moral. Y me parece que el vídeo aborda a continuación precisamente eso, ¿no? El sistema de valores que debería guiar nuestra relación, primero con el entorno físico que pisamos y después con el resto de seres humanos. Así es, aborda el escenario completo donde ocurren esas secciones. Para redefinir la relación con el entorno, el material introduce a la pensadora, científica y activista Vandana Shiva. Un referente indiscutible. Y su cita es muy breve, pero encierra un cambio de paradigma brutal. Dice, la Tierra no nos pertenece a nosotros, pertenecemos a la Tierra. Parece simple, pero le da la vuelta a todo. El análisis del vídeo sobre esta idea se centra en desmontar la gran ilusión del dominio humano. Durante siglos, la verdad es que gran parte de la civilización ha operado bajo la premisa de que el planeta es una especie de almacén infinito. Un supermercado abierto 24 horas a nuestra entera disposición. Exacto. Como si fuera una propiedad privada gigantesca que debemos exprimir al máximo para nuestro beneficio. Una mentalidad puramente extractiva. Sacar, sacar y sacar. Completamente extractiva. Y la perspectiva que se expone aquí es que actuar bajo esa ilusión de ser los dueños absolutos conduce irremediablemente a la explotación sistemática que vemos hoy en día. Al colapso, básicamente. Claro, el cambio de enfoque que propone Shiva, y que el vídeo destaca de forma muy lúcida, se basa en la interdependencia. Es recordar un hecho biológico irrefutable, que es que nuestra supervivencia depende única y exclusivamente del bienestar del ecosistema. Si el ecosistema cae, caemos todos. Si el ecosistema colapsa, no hay economía, no hay sociedad y desde luego no hay futuro. Pasar de sentirnos dueños a sentirnos simplemente miembros de este sistema cambia por completo la forma en que consumimos, en que legislamos, en todo. Y lo fascinante de este análisis es cómo ese mismo virus del extractivismo, esa obsesión enfermiza por exprimir el valor económico de absolutamente todo, no se detiene en los bosques o en los océanos. Salpica directamente y de lleno a cómo nos miramos los unos a los otros en la sociedad. Exactamente. Hay una continuidad lógica muy clara y la fuente transita desde este ecologismo de Shiva hacia la ética social pura y dura, apoyándose en la filósofa española Adela Cortina. Gran filósofa. Sí, el vídeo cita una de sus máximas más conocidas. La ética sirve para recordar que los seres humanos no tienen precio, tienen dignidad. ¡Buah! Este es, quizás, uno de los análisis más punzantes de todo el material, Sin duda. porque expone el peligro latente en nuestras estructuras socioeconómicas actuales. Habla de esa tendencia generalizada a tasar a las personas, a ponerles una nota, basándonos puramente en su productividad. En los clics que generan en redes, en su rendimiento laboral. O en su capacidad adquisitiva. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Porque si visualizamos las dinámicas de nuestra sociedad contemporánea, a menudo parece que hemos convertido el mundo en una inmensa hoja de cálculo, En un Excel gigante. un Excel gigante. En esta inmensa cuadrícula tratamos de forzar absolutamente toda la existencia para que encaje en unas celdas y en unas fórmulas matemáticas predeterminadas. Todo medido al milímetro. Forzamos a la naturaleza a convertirse en un simple número de materias primas cuantificables, toneladas de esto o aquello. Y luego, que es lo más triste, hacemos exactamente lo mismo con los seres humanos, Los tratamos como recursos. como activos financieros, como recursos humanos o como simples unidades de consumo. Al analizar las ideas conjuntas de Shiva y Cortina, la conclusión que se dibuja en el video es francamente escalofriante. Sí, te deja helado. Hemos llegado al punto de confundir, a nivel social, el hecho de tener una etiqueta de precio con el hecho de tener un valor real. Hemos mercantilizado el simple hecho de existir. Y esa imagen de la hoja de cálculo que mencionas encapsula perfectamente el peligro que señala Adela Cortina. El análisis del vídeo subraya que la dignidad humana es algo intrínseco. Que viene de serie. Es inalienable e innegociable. No fluctúa con las caídas de la bolsa ni sube o baja con la tasa de desempleo o la inflación. Su valor es constante. Siempre. Pero claro, el gran desafío es cómo salir mentalmente de esa hoja de cálculo. Ahí está la trampa. Si vivimos inmersos en un sistema hipercuantificado que nos empuja constantemente a ver a los demás como competidores, o peor aún, como peldaños para subir nosotros, Necesitamos un salvavidas. necesitamos una herramienta cognitiva y emocional muy potente para romper esa inercia mercantilista, para ser verdaderamente capaces de reconocer esa dignidad innegociable en el otro. Y es aquí, en este punto, donde el vídeo cierra su ciclo de pensadoras introduciendo a la investigadora estadounidense Brené Brown. O sea, la herramienta definitiva para ver el valor y no el precio. ¿Cuál es exactamente ese mecanismo que propone Brown según la fuente? Pues el material rescata una frase de Brené Brown, que a primera vista parece muy sencilla, pero que esconde un reto mayúsculo para cualquiera. La frase es: la empatía no tiene guión. La empatía no tiene guión. Parece fácil, pero tela. Tela, sí. Según la explicación que desarrolla el vídeo, practicar una empatía auténtica choca frontalmente con los mecanismos de defensa más profundos de nuestro ego. Porque el ego siempre quiere mandar. El ego humano busca desesperadamente el control en todo momento. Y tener un guión mental preparado, cuando alguien nos cuenta un problema terrible, nos da precisamente eso. Nos da la falsa sensación de control. Exacto. Claro, es lo típico. Estamos pensando en qué vamos a contestar o qué consejo brillante vamos a dar antes siquiera de que la otra persona termine la frase. Así es. No estamos escuchando de verdad. El vídeo detalla que la empatía verdadera requiere un esfuerzo titánico y muy consciente, por escuchar sin emitir ningún tipo de juicio. Tragarnos nuestras opiniones. Implica estar presentes en la incomodidad del otro sin intentar arreglar su vida inmediatamente con frases hechas tipo, bueno, todo pasa por algo, o consejos que absolutamente nadie nos ha pedido. Exige sobre todo no imponer nuestras propias narrativas sobre la experiencia ajena. Esa es la clave. Para que quienes nos escuchan hoy puedan conectar esta idea tan profunda con una sensación cotidiana, intentar practicar la empatía mientras uno se aferra como un clavo ardiendo a su propio guión interno es como ir al cine. A ver, cuéntame esa analogía. Es como ir al cine a ver una película profundamente compleja, de esas muy emotivas, pero pasarse las 2 horas que dura la proyección hablando en voz alta por encima de los actores. Madre mía, la pesadilla de cualquier sala de cine. Totalmente. Imaginemos a alguien gritando en la sala para contarle a todo el mundo cómo él mismo habría escrito un final muchísimo mejor. O diciendo lo que el protagonista debería haber hecho. Exacto. Juzgando por qué el protagonista debería sentirse de otra manera ante una tragedia. Lo único que consigues es arruinar por completo la experiencia de entender la obra. ¿No te enteras de nada? Claro. De nada. El verdadero reto que plantea el vídeo al hablar de esa empatía sin filtros de Brené Brown es tener la valentía de guardar absoluto silencio interno. Sentarse en la oscuridad de la sala de cine y simplemente presenciar con respeto la historia del otro tal y como se está desarrollando en la pantalla. Por muy dolorosa que nos resulte de ver o de escuchar. Exactamente. Es una excelente forma de describirlo, la verdad. Porque guardar ese silencio interno del que hablas requiere despojarnos por completo de nuestra armadura. Bajar las defensas. Significa aceptar que no tenemos las respuestas mágicas para el dolor del otro, y eso nos hace sentir tremendamente vulnerables e incómodos. Muy incómodos.
Y curiosamente, fíjate, esa misma palabra, incomodidad, es el hilo conductor que el propio vídeo utiliza para tejer su conclusión y amarrar las 7 citas que hemos repasado hoy. Es cierto, me había fijado en eso. La síntesis final de todo este material pivota sobre esa sensación de fricción constante. Pareciera que reflexionar de verdad sobre las costuras de la sociedad y nuestro papel en ella debe generar, por puro diseño del ejercicio, una especie de picor mental. Sin duda alguna. De hecho, hacia el final, el vídeo lanza una pregunta muy perspicaz a la audiencia. Cuestiona si alguna de estas 7 frases ha provocado en quien lo ve la suficiente incomodidad como para inspirarla a modificar sus actos cotidianos. O sea, si ha servido para algo. Exacto. El argumento concluyente es que, si al escuchar sobre la pasividad cómplice de Arendt, o sobre el imperativo antirracista de Davis, o la dignidad innegociable de Cortina, se ha experimentado cierta zozobra o molestia intelectual en el estómago. Si te has removido en la silla, vaya. Exacto, si te has removido, ese es exactamente el objetivo cumplido. La perspectiva que se expone es que la incomodidad no es un fallo del sistema, No es algo malo que haya que evitar. ni un efecto secundario indeseable, para nada. Al contrario, es el indicador biológico y psicológico de que las viejas estructuras mentales se están resquebrajando. Se están rompiendo para dejar espacio a algo nuevo. Es el primer paso obligatorio hacia cualquier tipo de transformación real. Es la prueba del algodón, definitivamente. La señal inequívoca de que, volviendo a la idea inicial de Simone de Beauvoir, estamos empezando a cuestionar el código fuente de nuestra realidad. A hackear el sistema, si me apuras. Exacto. Y a lo largo de este análisis a fondo, hemos recorrido todo el proceso, paso a paso, desde el reconocer la inercia devastadora de la pasividad subidos en esa cinta transportadora. Asumiendo que dar el paso hacia la acción es ineludible, aunque nos aterre equivocarnos. Hasta entender que debemos cambiar nuestra lente extractiva, esa hoja de Excel, por una brújula basada en la interdependencia y en la pura dignidad humana. Y utilizando siempre esa empatía sin guiones de la que hablábamos como nuestra herramienta principal para conectar. Todo ello, por supuesto, abrazando la incomodidad inherente que supone madurar y crecer como sociedad. Ha sido un recorrido profundo por ideas que efectivamente no dejan indiferente a nadie que se detenga a analizarlas con un mínimo de honestidad. Así es, no te dejan igual que estabas. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, y conectando de nuevo con aquella imagen inicial que pusimos sobre la mesa, ¿La de las gafas nuevas? esa misma. Esas gafas que de repente nos revelan las grietas de la pared y la suciedad que antes ignorábamos. Cabe preguntarse en este mismo instante, de manera individual y silenciosa, ¿cuál es esa creencia aparentemente inofensiva, o ese hábito automático del día a día, que justo hoy, tras escuchar estas maravillosas ideas, genera una ligera pero persistente molestia intelectual? Esa punzada en el estómago. Exacto. Porque quizá, y solo quizá, esa precisa incomodidad sea la señal exacta de que es hora de desaprenderlo para siempre. Nos despedimos por hoy. Ha sido un verdadero placer diseccionar estas ideas con tanta profundidad. El placer ha sido mutuo. ¿Seguiremos prestando atención a esas pequeñas incomodidades que nos hacen mejorar? Hasta el próximo análisis a fondo.